quedó pendiente la semana pasada. No me encuentro muy bien de salud, así que les voy a pedir un poquito de paciencia si me detengo un poco o si tengo que salir corriendo, pero tienen toda mi atención por acá. Entonces, mientras esté en la pantalla, pues voy a estar por aquí. Igual vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y era básicamente los diseños de investigación cualitativa. Empezamos al revés porque en general casi nunca se le da como la prioridad a los diseños de investigación y en general son bien interesantes siempre y cuando los utilicemos como se reporta en la literatura. Eh, Hablamos que los diseños de investigación son los etnográficos, narrativos, fenomenológicos, investigación-acción, teoría fundamentada y estudio de caso. Cada uno servía para cosas diferentes. Pues vamos a cambiar un poco la dinámica, no sin antes hacer alguna consulta sobre dudas, preguntas. Recuerden que mientras yo estoy en el control de los controles, ustedes van a hacer evaluaciones. Conmigo, esas evaluaciones son comprensivas y es más que nada para que saber que estaban aquí y que sí están comprendiendo. Las preguntas no son muy difíciles, como pudieron ver. O sea, tenemos en promedio de nota 8. Hay algunos que no lo hicieron y esto sí es vinculante con el certificado que se les pueda dar. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? No, muchas gracias. Entonces, Hola, maestro Walter, fíjese que yo no lo hice, entonces no sé si todavía hay oportunidad de realizarlo. vamos a ponernos de acuerdo con la ingeniera Sonia, porque en general solo se abre 20 minutos en el día de la clase. Es decir, hoy vamos a tener abierto uno de 17, no, perdón, ¿en qué mundo estás, Walter? De 15:40 a 16 horas. Ese es el momento en el que se va a abrir y ahí ustedes van a tener, bueno, hoy creo que son 30 minutos los que les voy a dar para que lo hagan despacio. Como les digo, esto es simplemente para control mío, para saber que estaban aquí. O sea, yo sé que saben un montón y que no es como la mejor forma de evaluar, pero es como un mecanismo que tengo para saber que sí estaban presentes, ¿verdad? O sea, la idea es que podamos interactuar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy, ya directamente con lo que nos viene a lo que tenemos programado el día de hoy, que son los diseños experimentales. Entonces, ¿hay alguna duda antes de que inicie? ¿No? Ninguna, gracias. Excelente. Entonces, empecemos con algo fundamental. Y básicamente, lo que quisiera que ustedes observaran es mi pantalla. Eh, Básicamente, las investigaciones dentro del estilo APA están guiadas por algo que se llama JARS y se los voy a mostrar ahora mismo. Entonces, cuando ustedes van a la página de APA, ustedes pueden observar que acá, al final de la plataforma, está precisamente todo lo relacionado con los estándares para reportar artículos científicos en revistas. O sea, digamos que técnicamente la mayoría de revistas utiliza estos JARS, que es el Journal Article Reporting Standard. Entonces, técnicamente hay diferencias sustanciales entre los cuantitativos, los cualitativos y lo mixto. O sea, si lo hemos estado separando, es porque la investigación en general, o al menos la cuantitativa y la cualitativa, siguen dos lógicas bien diferentes. Hemos insistido durante muchos años en la similitud con respecto a los marcos epistemológicos, pero en realidad lo forzamos a tal punto que perdió sentido juntarlos. Entonces, por eso es que lo estamos viendo de esta manera, para que ustedes también puedan tener un pensamiento crítico con respecto a lo que es la investigación, a cómo se hace el día de hoy. Y entonces, ustedes les vamos a compartir las presentaciones, no vamos a entrar o a profundizar mucho en esto porque lo que me interesa es lo relacionado con los diseños. Y entonces acá, por ejemplo, tengo un resumen en castellano, perdón.
de lo que lleva, por ejemplo, el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, por ejemplo, empieza con una portadilla que tiene el título y una nota de autor. Ahí no hay piernas. Entonces, en general, todas las revistas o la mayoría de revistas se los va a pedir así. Y después también se habla precisamente de un resumen de del documento, que va en función de generar precisamente estos elementos que tienen aquí. Por ejemplo, tendría que tener un objetivo, participantes, método de estudio, hallazgos y conclusiones. Y precisamente acá es donde precisamente tenemos el diseño de investigación. ¿Por qué? Si usted observa, después de describe el método de estudio, incluyendo diseño de la investigación, que puede ser un experimento o un estudio observacional, y ahí es donde usted realmente empieza a decir qué es lo que está haciendo. Cuando les decía de esto, solo es el resumen. Manuel Pinzón. Manuel Pinzón, le escuchamos. Sí, buenas, disculpe, fíjese que quería ver si no podía ampliar la imagen. Sale muy pequeña, se mira muy pequeña, disculpe, gracias. Uy, fíjese que no, porque, bueno, creo que sí, pero lo tendría que hacer aquí. Déjenme ver si se puede hacer. Lo que estoy acá. Vamos a ver si ahora me deja. Aunque técnicamente cuando presento no, no sé si me deja ampliarlo. No sé si. Mil disculpas, creo que está un poquito más grande. Ahí está, esa sí se mira bien, gracias. Excelente, excelente. Entonces, acá ya está. Aquí están, por ejemplo, lo que pasa es que no lo estoy compartiendo dentro de los resúmenes. El problema es que básicamente lo que ustedes tienen es que el resumen ya de por sí tiene lineamientos bien estrictos. O sea, no se pueden pasar de esos lineamientos. O sea, tanto DICI como otras instituciones donantes les van a pedir que sigan estos lineamientos. Dependiendo de la ciencia, por ejemplo, si ustedes siguen Vancouver, van a tener otra lógica. Por eso es que necesitamos también entender los lenguajes de otros colegas. Pero ya una vez hacemos la introducción, que es la lógica IMRD, introducción, materia y método, resultados y discusión, entonces ahí empezamos a hablar del problema, empezamos a hablar de la revisión del conocimiento previo, hablamos de las hipótesis, métodos y objetivos. Observen que es la lógica que está siguiendo realmente Digi. O sea, no es que nosotros no lo hayamos sacado de la manga. Estamos siguiendo precisamente lo que nos indican los JARS. También acá, por ejemplo, podríamos hablar del método cuantitativo, que el método cuantitativo, ya me acordé por qué no lo podía hacer, va en función de los criterios de inclusión y exclusión, que son criterios de alguna manera que se va a basar la muestra, características de los participantes, procedimientos de muestreo, tamaño, potencia y precisión de la muestra, y medidas psicovariables, recolección de datos, calidad de mediaciones, instrumentación, anonimación y hasta el final dice condiciones de diseño. Y ojo con esto, porque los diseños se denominan diferentes de acuerdo a las ciencias. O sea, en agronomía se denominan de una manera, en medicina de otra, en psicología de otra, pero técnicamente siguen el principio, como vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que sí cambian los nombres. Entonces, todo va a depender también del libro en el que usted se esté basando, que va a tener, por ejemplo, un tipo un nombre o va a ser más específico en el diseño. Por ejemplo, en farmacia es súper específico lo que hacen. Entonces, acá ustedes pueden ver que tenemos varios elementos que vamos a ver el día de hoy, pero quería compararlo con finalmente la parte cualitativa. Miren, acá empieza lo cualitativo y aquí empezamos con la descripción del problema o pregunta. Solo con eso ya cambió la lógica. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que acá empezamos describiendo el problema y que se enmarca el problema en función de revisar y criticar y sintetizar la literatura aplicable. Eso no aparece en lo cuántico. O sea, solo con eso ya es
un cambio abismal. Y después, por ejemplo, se habla de los objetivos, pueden hablar, por ejemplo, del público objetivo, cosa que no se hace en lo cuántico. O sea, es como más rico, pero requiere más, más ¿cómo se dice esto? Más rigurosidad de parte de los investigadores. Finalmente, también estaría la parte relacionada, por ejemplo, con el resumen y diseño de la investigación. Miren, acá es mucho más grande las especificaciones que se piden en un resumen cualitativo que en uno cuantitativo. Y eso hace verdaderamente la diferencia, al menos en términos metodológicos, sobre cómo presentar un diseño y otro. Ana Madre. Walter, no sé si está enseñando alguna otra cosa, pero sigue apareciendo objetivos, participantes, método de estudio. Es lo único que se logra visualizar. No sé si está enseñando otra cosa. Estoy enseñando otra cosa que es azul, que dice método, pero no sé si a ustedes les aparece. No, ok. No, No, no no. aparece, maestro. Y la otra pregunta era sobre algo que mencionó sobre el método IGMR, algo así, escuché. No sé si puede corregir cuál sería. Es IMRD. Ok, gracias. Sí, el IMRD es introducción, material y método, resultados, discusión. Eso es una sigla por cada elemento. Ahora creo que sí lo están viendo. Así parece. Entonces, técnicamente, la lógica IMRD se sigue tanto en lo cuántico como en lo quali, pero o sea, ahí sí hay que pensar también que hay especificidades dentro de cada ciencia. Por eso, acá ustedes podrían también, por ejemplo, observar que en la parte cualitativa empiezan el método con un resumen del diseño de la investigación. Acá, por ejemplo, tienen que ser esas estrategias de recolección de datos, estrategias de análisis, etcétera, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay un apartado muy específico donde se describe al investigador. ¿Se recuerdan la semana pasada que les dije que lo más importante dentro de lo cualitativo era el investigador? Pues por eso es que hay un apartado donde se describen los antecedentes de los investigadores y quiénes son. Por eso se recuerdan que en algún momento les decía que teníamos esos aspectos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, teóricos, pues es por esto. O sea, no está desvinculado a la lógica en que por lo menos APA pide precisamente estos elementos. De otra manera, también, por ejemplo, puede tener participantes u otras fuentes de datos que tendría que explicitar. Y la relación entre el participante y el investigador, porque muchas veces existe una relación explícita entre quien está haciendo investigación cualitativa y la gente que está entrevistando. Puede ser que usted trabaje en una ONG y que sea el director de la ONG y entonces la gente evidentemente le va a dar una entrevista, pero la pregunta es si se le están dando porque usted es investigador o porque usted está apoyando de alguna manera a la población. Esas son las cosas que hay que definir. De igual manera, acá también pasamos a este proceso de reclutamiento, donde se describe el proceso de reclutamiento, cualquier incentivo o compensación, el proceso mediante el cual se determina el número de participantes, porque no es solo que usted nos diga es por conveniencia, no, tiene que tener un proceso, ¿verdad? Y también los motivos para mantener la decisión. De igual manera, también todo lo relacionado a los efectos que podría tener el proceso de selección y finalmente los procedimientos de recolección e identificación de datos. Observe que solo en estos 18 minutos que he hablado, no he entrado en los diseños. Estoy hablando única y exclusivamente que los diseños tienen lógicas diferentes. Por tanto, la semana pasada vimos que eso era un mundo bien diferente y hoy entramos en un mundo que les es más común. ¿Por qué? Porque digamos que lo experimental se basa precisamente en el método científico, que estaba basado en observación, hipótesis, experimentación, análisis y resultados. Eso es lo que muchas veces se nos enseña, pero a veces lo escuchamos como oír llover, o sea, entra por aquí y sale por acá. Pero lo interesante es que ustedes puedan tener la lógica de lo cuanti y lo quali separados. Si lo van a unir, eso ya es
es otro problema. ¿Por qué? Porque técnicamente tendremos que ver si cuadra o no cuadra, que también genera diseños diferentes. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en algo muy básico. Y entonces, como les dije, no estoy en el 100% de mis facultades mentales, así que directamente voy a detenerme un minutito para ver si hay alguna duda, preguntas, y así tomo ahí. Dígame, María Mercedes. Gracias, buenas tardes, doctor. Solo me gustaría que me pudiera decir usted entonces al final qué son los YARS. Entendí que hay diferentes, pero ¿qué es, cómo lo Son podemos los definir? estándares de Está publicación en revistas científicas. muy bien, gracias. Es un estándar. O sea, técnicamente por ahí nos tenemos que ir. Si se sale del estándar, es o porque es algo brillante o porque posiblemente no llenan las calidades internacionales. Pero también va a depender de la revista. Si ustedes, por ejemplo, publican en PLOS ONE o en cualquier revista de medicina, van a tener otra lógica. ¿Por qué? Porque ellos no siguen APA, ellos siguen Vancouver. Entonces ahí ellos les dan otras instrucciones. Siempre es importante que usted se centre y sepa cuál es la tradición de estilo que tiene ciencia. No es lo mismo derecho a medicina a humanidades. Son bien diferentes. Y entonces uno piensa que todo el mundo nos entiende y no. Entonces, empezando desde ahí, tendríamos que precisamente generar una especie de diálogo que podríamos ya retomar más adelante. Entonces, ¿alguna otra duda antes de que comience? La presentación la hice súper básica, no me basé. Tengo dos presentaciones, una que es súper pro y otra que es más bien básica, pero creo que lo importante ahorita es que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de experimentos. Y entonces, eh, ¿alguna duda antes de comenzar? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces les voy a mostrar un experimento muy famoso que, por cierto, tiene implicaciones éticas importantes, pero quiero comenzar esta parte con ustedes el día de hoy analizando este video porque así vamos a entender, creo yo, de mejor manera lo que vamos a hablar de los diseños preexperimentales, cuasi experimentales y experimentos puros. Entonces, por favor, para aquellas personas que sean muy sensibles, eh, el video no es que sea extremadamente fuerte, pero sí puede provocar un poco de ansiedad. Entonces, si usted es muy sensible, le puedo pedir que se retire unos 10 minutitos para que yo pueda poner el video y así tampoco yo termine denunciado o demandado o la dije. Entonces, si usted tiene algún problema con eso, se puede retirar ahorita y regresa en exactamente 9:39. ¿Alguien se quiere retirar? Se puede salir ahorita. Si no, regresamos en 10 minutos, ¿ok? Bueno, ya están avisados. Voy a compartir mi pantalla. Voy a quitar, ay, perdón. Voy a compartir mi pantalla, compartiendo sonido. Y vamos a comenzar en un minutito. Solo, ¿alguien metió los dedos al enchufe alguna vez? Bueno, quien los metió, esos son 110. Recuerden que en Guatemala la energía eléctrica va a 110. Vamos a ver algo que llega a, creo que 420. Ojo con eso. Vamos ahí y para quienes puedan poner su cámara, les pido que puedan colocarla para que yo observe sus reacciones, que me interesa un montón. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Recuerden que es Sí un se experimento, escucha. en teoría, pasó por un comité de ética.
Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué más da? Curiosamente, Stanley Milgram fue estudiante de Kurt Lewin, que hablaba de la teoría del campo. Y después vinieron otros experimentos que hicieron que entendiéramos muchas cosas de lo que se producía, por ejemplo, en situaciones de guerra. Por ejemplo, después de estos experimentos vinieron los de Zimbardo, que hablaban sobre la respuesta a la autoridad en las famosas investigaciones de la cárcel de Stanford. Hay varias cosas interesantes aquí. Lo primero es esa percepción de qué es lo experimental y lo que solemos hacer. Evidentemente, detrás de eso hay un montón de dinero, claro está, ¿verdad? O sea, solo construir un, un aparatejo de esos para simular que están dejando descargas, grabar las voces, o sea, pagarle a las personas porque les estaban pagando, o sea, de todo eso son aspectos que se deben de considerar también dentro de los diseños experimentales, como vamos a ver más adelante. Este es uno de los que en ciencias sociales se han utilizado. ¿Se imaginan los que utilizan las farmacéuticas? ¿Okay? Es súper interesante porque hacia eso queremos ir, hacia eso queremos avanzar, pero por eso les decía al principio que en teoría esto pasó por un comité de ética, como vamos a ver más adelante. O sea, no nos podemos pasar las trancas solo porque creemos que la ciencia necesita ir avanzando más rápido. No, hay reglas. Y entonces, a partir de esto, hay otras situaciones que quisiera compartir con ustedes relacionados precisamente con que necesitamos más investigación experimental. Pero, ¿qué significa esto de experimento? Y es básicamente investigaciones donde hay aleatorización, un grupo control y hay manipulación de las variables, que son los tres elementos que vamos a empezar a ver que requiere un instrumento. Mucho de lo que hacemos, en general, se queda a un nivel no experimental. ¿Cuál es la diferencia? Que lo experimental manipulas, lo no experimental no manipulas. Pero así como esto, hay muchos videos o muchos ejemplos de investigaciones que se pueden repetir, que obviamente también requieren algo de dinero, pero que dan cuenta de lo importante que es entender los experimentos con todas las ciencias. Quizá en medicina, en farmacia, en ingeniería es como más común entender la lógica del experimento porque es el pan nuestro de cada día. Pero en las ciencias sociales y humanas también los hacemos. La antropología, la economía, la psicología hacen investigación experimental. El behavior economics, que por ejemplo es la economía conductual, pues básicamente busca precisamente entender por qué la gente actúa económicamente de cierta manera. Por ejemplo, la moral tributaria. O sea, todo el mundo entiende que la moral tributaria es baja porque se roban el dinero, pero hay experimentos y hay juegos económicos que permiten precisamente entender si existen diferencias por sexo, por etnicidad, por grupo etario, etcétera, que podrían ser bien interesantes en Guatemala. Es decir, no veamos lo experimental como algo difícil. O sea, ¿tiene su grado de complejidad? Sí. ¿Requiere control? Sí. ¿Requiere estudio? Sí. ¿Requiere instrumentos estandarizados? Sí. ¿Requiere calibración de los instrumentos? Sí. O sea, hay muchos requisitos. Pero eso es lo que precisamente también de alguna manera se hacen precisamente como necesarios para ir avanzando. El nombre del estudio, doctora Barrera, es... el experimento es el de Milgram, que son los estudios sobre conformidad. Está publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en 1963. Y lo más intrigante de esto es que en los hallazgos de Milgram, el 63% de las personas que participaron dieron una descarga mortal. Este es de los pocos experimentos dentro de la psicología social que a lo largo de los años se ha mantenido en función de la validez interna y externa
mostrando casi siempre los mismos resultados. Y explica por qué en los juicios de Nuremberg, cuando a los nazis los estaban acusando de haber cometido atrocidades, ellos decían, yo solo seguía instrucciones, no me puede culpar. O sea, técnicamente es una manera también de entender ciertos fenómenos que en condiciones de laboratorio se pueden recrear cuando hay, por ejemplo, atrocidades como en la Segunda Guerra Mundial. Hay otros experimentos, por ejemplo, los de influencia social, que son muy, 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 muy bonitos. Y hay muchos de estos que en Guatemala no los conocemos y que se podrían generar en función de saber, por ejemplo, qué tan predispuestos estamos a seguir al grupo o no, o qué tanto necesitamos, por ejemplo, desarrollar pensamiento crítico. Muchos de estos experimentos son precisamente experimentos que han sido desarrollados para mostrar la importancia del avance de la ciencia en función de los experimentos. Voy a mostrarles uno más. Solo este no es tan grueso como el primero, pero es bien interesante porque esto lo que hace es precisamente ver o verificar los hallazgos de Sheriff. En este caso, perdón, en el tren de la inserción... Ah, sí, Rolando Yoc, el chat de inscripción se va a dar hasta unos 5 minutos antes de que inicie con la evaluación. Entonces, cuando se realizó este experimento de ciencia, aún no estaba vigente las normas de reporte de Bellman. Yo creo que no, pero algo tendrían que haber hecho. Entonces, sí es, gracias, Aida. Vamos a ver ahora este. Están viendo un ojo, ¿no? Si no se oye, me avisa. Sí. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer?
Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de Bueno, un aunque muy interesante, no lo vamos a escuchar ahorita porque lo que quiero nuevamente es que vean cómo de alguna manera hay manipulación, hay aleatorización, que en este caso también es cuestionable eso, y hay grupos de control. O sea, y esto es lo fabuloso, que digamos que hasta que no vemos que es fácil, no perdemos el miedo. Y esto es precisamente lo que quería al iniciar con este tipo de actividad, porque, o sea, sí es cierto de que requiere pues, un tipo de conocimiento bastante fuerte sobre la teoría que está detrás, en este caso de la teoría de la presión de grupo, pero también está lo relacionado con influencia social. Y esto se aplica, por ejemplo, no solo al aprendizaje, sino también a cómo se comportan los grupos en una clase. Si tenemos un mal líder que genera normas implícitas dentro del grupo, se van a generar así. Y por muy buenos que sean, buenos docentes que seamos, si la norma continúa y no la detectamos, no podemos hacer nada. Entonces, ahí es donde hay muchas cosas que precisamente las humanidades han generado, precisamente en función de ir viendo algunos aspectos como interesantes con respecto a la experimentación. Pero ahora, sí, ya me voy a lo que tengo que irme, estamos hablando precisamente de los diseños de investigación cuantitativa. Entonces, ahora se están viendo en mi pantalla y básicamente, pues, como todo en lo cuantitativo, sigue una lógica. Y esto sí es Hernández Sanjere, sí, totalmente, pero perdón, como les dije, tengo otra presentación más pro, pero quiero hacerlo muy básico. La idea es que precisamente vamos en fases, no podemos pasar de la fase 1 a la fase 6, tenemos que seguir un lineamiento. Incluso aquí yo diría que Sampieri se equivocó porque antes de la idea tendría que estar la revisión de literatura. Sampieri la pone en la 3, Paniagua la pondría en la primera porque no puedes preguntar algo de lo que no sabes. Entonces ahí también lo vamos a dejar porque no voy a hacer que por el señor y vamos a hablar de esto. Y hay elementos claves. Lo primero es que el diseño de investigación es un plan que usamos para contestar la pregunta de investigación. Al igual que hicimos en lo cualitativo, también lo tenemos en lo cuantitativo. Es nuestra ruta, es nuestro mapa. Son esos elementos que nos van a servir. Y tenemos que precisamente el diseño experimental implica la manipulación de una variable independiente y la medición de una variable dependiente y control. Por lo que su alcance, en general, se denomina como explicativo. En medicina, por ejemplo, sería el alcance analítico. Pero todo esto, ustedes tienen que ir buscando cuáles son estos referentes dentro de la investigación experimental de su ciencia, porque no son iguales en todas. Y de hecho, por ejemplo, existen personas o autores que a las variables independientes les denominan variables control y a las variables dependientes variables de respuesta. ¿Son lo mismo? Pues técnicamente sí, solo que se prefiere utilizar variable independiente y dependiente en el laboratorio y variable de respuesta y variable predictora en el mundo social, pero técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que son como sinónimos, entre comillas, ¿verdad? Entonces alguien me está escribiendo frenéticamente, así que vamos a detenernos en algún momento. Los diseños no experimentales, por el contrario, no manipulan variables, pero sí pueden llegar a tener algún tipo de alcance explicativo. Y digo algún tipo porque en general algo que no es experimental no debería de tener alcance explicativo, que nos puede dar luces, ¿verdad? Ahora bien, cuando empezamos ya a hablar del diseño de investigación como un plan, entendemos que es una estrategia que se concibe para obtener la información que desea con el propósito de responder el problema que quiere, la respuesta que usted quiere obtener al cuestionamiento o al objetivo que plantea. Por tanto, pasamos ya directamente a la segunda idea clave, que es el diseño experimental, implica la manipulación de una variable independiente, la medición de una dependiente y control, porque su alcance es explicativo. Y en este caso, lo más básico, lo sencillo, es esto.
entender que los diseños cuantitativos podrían estar en función de los experimentales y los no experimentales. Así de sencillo y así simple. Solo dos. ¿Se recuerdan en lo cuantitativo habían 6? Pues aquí solo hay 2, no hay pierde. O sea, o manipula o no manipula. En el otro tenía que saber si observaba, si quería generar teoría, si tenía datos históricos. Tenía más condiciones. Acá solo le están diciendo, mire, si manipula es experimental. Y se subdividen en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Y por el contrario, si son no experimentales, serían los transversales, los longitudinales, y son los que acá aparecen en esta diapositiva. Entonces, vamos a empezar por el diseño experimental. Y aquí va a depender también de la ciencia, la jerga que utilice. ¿Por qué? Porque usted puede hablar de que usted va a hacer un tratamiento, un estímulo, una influencia, una intervención, un método educativo, un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, un tratamiento económico. Lo que aparece en color salmón o peach, no sé qué color es básicamente lo que usted va a manipular. Va a ser su variable independiente o variable predictora. Lo que está en azul es el tratamiento que le da. Es decir, ese tratamiento o estímulo va a influir o afectar o modificar, o el método educativo va a incrementar, o el tratamiento médico va a controlar, o el tratamiento psicológico va a reducir. Entonces, observe que esos 3 elementos es manipulo inicialmente o hago una intervención y después ya directamente tengo algún tipo de efecto y funcionó, claro está, si no, no va a tener ningún efecto. Pero entonces ese tratamiento puede afectar a la variable dependiente, que es el supuesto efecto. El método educativo incrementa el aprendizaje, el tratamiento médico controla los síntomas de Parkinson, el tratamiento psicológico reduce el nivel de depresión. Todo va a ir en función precisamente de lo que usted quiera observar. Entonces, no puedo leer, gracias Aida, no puedo leer todos los comentarios, pero sí es importante que puedan revisar también lo que se comparte en el chat. La doctora Aida Barrera está compartiendo información muy valiosa y que les solicito que copien los enlaces porque puede ser muy interesante. Entonces, ahora sí. Observan que son diferentes el peach, el celeste y el morado, ¿verdad? El morado es como el efecto y lo peach es la causa y lo celeste es lo que vamos a hacer. Entonces, técnicamente, acá lo que tenemos es precisamente, Carlitos, si me apoyas dejando entrar gente, porque estoy viendo aquí que hay varios que no han podido entrar. Aquí están todos. Entonces, pasamos a que una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes que son la causa para analizar las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, que son los efectos, dentro de una situación de control para el investigador. Por ejemplo, lo que estaban manipulando en los videos que vimos fue la respuesta a la autoridad, es la conformidad. Entonces, ¿qué estaban manipulando? O sea, había un tipo de bata blanca que cada vez que tú querías parar te decía, por favor, continúe. Es necesario que usted continúe. Es imprescindible que termine el experimento. Y así iban manipulando a la gente. Entonces, pero la respuesta era precisamente cuántas veces pulsaba el botón para electrizar a alguien, electrocutar en realidad. O sea, aunque fuera un juego, funciona en la realidad. De igual manera, cuando, por ejemplo, ustedes veían que la chica que entraba al oftalmólogo, la gente se paraba, ahí estaban manipulando su respuesta a la norma social percibida. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que estaban haciendo era generar una norma para que ella la incorporara y a partir de esa incorporación ella pudiera también generar nueva norma. Entonces, ahí nos ven esta parte donde vemos las variables que se manipulan y las variables que de alguna manera también vamos a controlar. No en todos técnicamente, un experimento debería poder controlar todas las variables. ¿Por qué? Porque si hablamos de manipulación, es el primer paso para tener un diseño experimental. Esto es lo que necesitamos manipular. Es decir, un medicamento, una intervención terapéutica, una dieta, un proceso educativo, un tratamiento económico, lo que sea. Luego tenemos lo relacionado con las variables dependientes o independientes y finalmente el tercer elemento que es la situación de control.
En general, estos son los tres elementos que se analizan porque técnicamente hablamos de una manipulación intencional de una o más variables, una medición de variable dependiente y el control o validez interna. Y entonces acá es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. ¿Por qué? Porque la manipulación intencional de la variable independiente pues puede tener y presentar grupos experimentales y grupos control. Y entonces acá es donde empezamos a ver que si tenemos un grupo experimental y uno control, nos vamos a ir por un lado, y si no tenemos grupo control, nos vamos por otro lado. Entonces, en general, el grupo experimental es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental. Y el grupo control no recibe ningún tratamiento o estímulo, o puede recibir un placebo, que como vamos a ver más adelante, hay un montón de fenómenos que se deben de controlar, por ejemplo, en un experimento desde el enmascaramiento, la aleatorización y todo esto, pues precisamente va en función de los grupos experimentales y controles. De igual manera, el tipo de intervención o manipulación. O sea, podría hablar, por ejemplo, de presencia y ausencia, por ejemplo, medicamento versus placebo, o distintos grados, por ejemplo, de exposición a algo. 3 horas de cardio versus 1 hora de cardio versus ninguna hora de cardio. Obviamente son ejemplos como muy básicos, pero es para que usted vea que la presencia y la ausencia es precisamente no dar a un grupo. En cambio, en distintos grados usted tiene 3 grupos que se va complicando, ¿no? Entonces, y la modalidad también podría ser, por ejemplo, la CBT versus la terapia integrativa, que son 2 tipos de terapia en las cuales, por ejemplo, usted tendría tratamientos diferentes. Esto, lo que estamos viendo el día de hoy, es simplemente una pequeña introducción a los métodos experimentales. ¿Por qué? Porque cada ciencia requiere de por lo menos unas 3, 4 semanas para estar viendo cada uno. La vez pasada me puse, tenía esta presentación que les digo, llevaba 75 páginas o diapositivas y no había terminado. Yo decía, no, así no me van a entender. Entonces, prefiero dar la parte más sencilla para que ustedes también puedan ir buscando más literatura sobre esto. O sea, ¿por qué? Porque hay mejores libros que explican esta parte. Entonces, cuando hablamos de la medición de la variable dependiente, sí o sí necesitamos un instrumento calibrado, que ese instrumento puede ser desde un termómetro hasta, por ejemplo, una prueba o una prueba psicométrica, un índice, una escala. Por ejemplo, ustedes pueden ver el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, donde se mide el sueño, la calidad del sueño, o el aprendizaje en el número de palabras que memorizan. Todo va a depender de cómo operacionalice. Recuerden, la operacionalización es en términos de operaciones a ser efectuadas por donde se va a ver el fenómeno que va a estudiar. O sea, hay algunos, por ejemplo, en ciencias sociales es bien complicado, pero en las ciencias naturales es un poquito más sencillo. Pero no quiere decir que se desmerite uno de la otra. Entonces, la medición de la variable independiente también tiene que ver con el número de grupos experimentales, va a depender del número de grados o modalidades de manipulación de la variable independiente. Ejemplo, 3 horas, 1 hora, 0 horas. Si aumentamos el número de variables dependientes, deberíamos de usar el número de grupos que dice. Yo diría que sí. Pero, por ejemplo, hay muchos estudios experimentales que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no eran tan válidos. Y ahí es donde, por ejemplo, muchos experimentos que se dieron en las ciencias sociales pierden legitimidad porque no fueron lo suficientemente rigurosos o la manera en la que tomaron la información no fue la mejor. Y, por ejemplo, está el famoso experimento del Maslow. Básicamente, el test del Maslow decía que a Kenny le decían a los niños, te voy a dar un marshmallow. Si aguantas 10 minutos sin comértelo, yo cuando regrese te voy a dar 2. Entonces, el hallazgo fue que aquellos niños que no se comían el marshmallow, haciendo un análisis transversal donde se daba seguimiento a lo largo de la vida, pues tenían mayor éxito económico, mayor estabilidad familiar, mayor autorregulación emocional y mayor éxito en general. El problema es que aquí no tomaron en consideración variables sociodemográficas que podían ser importantes.
por ejemplo, la pobreza o si los niños habían estado expuestos en su vida a un marshmallow. O sea, básicamente faltó validez interna, es decir, el grado de confianza que se tiene en que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Y esto solo se logra si hay control. O sea, si no tenemos un control riguroso y específico sobre nuestras variables, es muy probable que no hagamos como lo mejor dentro de una experimentación. El mejor ejemplo, y voy a detenerme aquí, es lo que hacen muchas organizaciones no gubernamentales, que si pueden encender su cámara sería genial, así los veo, que básicamente lo que hacen es decir, bueno, vamos a hacer una intervención, pero ya hace intervención, no hay grupos, y después dicen funciona, porque a la gente le gustó un montón. Para hacer investigación experimental se necesita sí o sí análisis estadístico. No se puede hacer algo experimental con el diseños cualitativos. No se puede. Así de sencillo, así de claro. ¿Por qué? Porque técnicamente las mediciones se te van a permitir comparar esos números. Si tú le dices a la gente, ¿le gustó el programa? O sea, tiene que ser una muy mala onda alguien que te diga, no, Walter, no me gustó nada de lo que hicieron. O sea, en algún momento la gente te va a decir, sí. O sea, y este país hay tanta necesidad que a donde tires el palo a algo le vas a dar. Entonces, el problema es que como no hay control sobre las variables, no sabes exactamente dónde tu programa está interviniendo. Entonces, ahí es donde precisamente tenemos que ser cada vez más rigurosos en función de decir, dependiendo de lo que estamos haciendo o dependiendo de lo que queremos lograr, nuestros programas son más eficientes. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estos programas? ¿O por qué se habla de diseños experimentales? Pues porque en general, y esto lo estoy tomando de un libro de epidemiología, siempre tenemos una población diana, es decir, a donde queremos llegar. Pero necesitamos criterios de inclusión, criterios de selección. ¿Por qué? Porque o sea, si estamos estudiando, si algo que, por ejemplo, qué sé yo, estamos estudiando bienestar psicológico. ¿Quiénes creen que tienen más bienestar? ¿Los jóvenes? Sí, bienestar psicológico. ¿Los jóvenes o los adultos mayores de 40? Anímense. Podría ser ingeniero, pero es el que me cargo, que probablemente no se pasa para el probablemente el hecho de culpa y intentar ser joven, entiende sobre el impacto que lo ha hecho como adulto. Pero eso, ya que el protocolo, Fíjese que no le entendí mucho, pero voy a continuar. En general, los adultos tienen mayor bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque ya no están en búsqueda de identidad, ya vivieron, pues ya están más cercanos a la muerte en algunos casos. Y, por ejemplo, también lo pueden ver cuando, por ejemplo, hay adultos con cáncer y niños con cáncer. No sufren tanto. Obviamente estoy diciendo que sí sufren, pero evidentemente en comparación con los que están a la mitad de la vida, hay una diferencia muy grande entre cómo experimentan ese dolor al morir. Entonces, todo este tipo de cuestiones precisamente nos dice que tenemos que tener criterios de selección de nuestra muestra homogéneos. ¿Por qué? Porque si estudiamos el bienestar psicológico en patojos y en adultos, nos va a salir una cosa muy extraña. Por eso, que cuando se hacen experimentos, tenemos que tener criterios de selección muy específicos. Y estos criterios nos permiten sacar aquellos que no cumplen con los criterios, por ejemplo, las comorbilidades o algo que, por ejemplo, si usted quiere estudiar aprendizaje y de repente tiene un niño que no escucha, pues eso no cumpliría el criterio que usted quiere. Y usted me puede decir, ¿es discriminación? Pues sí, pero lo que pasa es que para llegar a probar lo que usted quiere, no necesita ese dato. Entonces, hay que colocarlo en función de explicar por qué no cumple con los criterios de selección. Y ahí es donde usted ya tiene su población experimental. Es decir, ese tipo de esa población que sí cuenta con esos criterios que usted quiere. Y entonces ahí ya aplica el consentimiento informado, que vamos a ver más adelante con nuestra Suseli, donde ellos les van a decir si aceptan o no aceptan participar. Usted no los puede obligar. Ojo con eso. Ni siquiera porque son sus estudiantes. Les puede ofrecer puntos, sí, pues, pero hay como condiciones.
Y en este caso, aquí ya tendríamos que, o hay otro criterio que no se cumple, que no quiere participar, y ahí tendríamos a nuestros participantes que vendrían siendo nuestra muestra. Y en este caso, acá se hace una asignación aleatoria, no es porque yo diga, Edwin, María Mercedes, Gregorio, Rafael, Marco, Gilda y Carlos Humberto y Álvaro y Marisol van a estar en un grupo. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar porque ellos tienen la cámara encendida. O sea, son los primeros que veo. Entonces, eso no es aleatorizar. Mandar un cuestionario por el WhatsApp o Facebook, Instagram, Twitter o todo eso no es aleatorizar. Eso es una muestra por voluntarios cuando les va bien. Si no, saber qué es, pero no es aleatorizar. La aleatorización implica, como vamos a ver en algún momento, tener un marco muestral y dentro de ese marco muestral aleatorizar a la población que tiene el 50% de probabilidad de participar y el 0.5 de probabilidad de participar, 50-50 en este caso, en términos de porcentaje. Pero ahí es donde ya usted puede tener en el experimento más básico un grupo A y un grupo B. El grupo A es el que va a tener la intervención del estudio y el grupo B es donde usted va a hacer la intervención de comparación o el placebo o la no intervención. Y ahí, por ejemplo, tiene que considerar que en el seguimiento también se dan pérdidas y abandonos, así como se retiran de los estudios. Y en ambos casos, entonces tiene que ir equilibrando esa parte. Tiene las respuestas, existe una comparación que se hace a través de las pruebas T variadas y se interpreta y se concluye. Este es el más básico de todos. Digamos que es como el que deberíamos de efectuar generalmente, pero existen otros que son más rigurosos. La idea es que usted pueda observar que todo lo que hemos hablado aparece en esta diapositiva. Por ejemplo, también, se están viendo en mi presentación, ¿verdad? Sí, Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos que ver si se logra la validez interna en función de que sí estamos viendo lo que tenemos que medir y la equivalencia de los grupos, es decir, asignación al azar, asignar aleatoriamente los casos o sujetos de los grupos del experimento. Mientras más mejor, pero eso no quiere decir que tenga que tener unas muestras súper grandes. No es un criterio, al menos yo no lo he encontrado, que tengan que tener un montón de muestras para un experimento. En realidad, pueden ser pues muestras relativamente pequeñas. Y el emparejamiento, que es igualar a los grupos entre sí, también es importante. Por ejemplo, no va a comparar un grupo de alcohólicos con unos de no alcohólicos, ¿verdad? O sea, ahí de plano lo que está haciendo le va a salir a todas luces falseado, porque no debería de ser así. Aquí tenía un juego de cartas, pero como ser la hora de que es, voy a continuar. Lo explicativo, que es donde están los experimentos, es el paso más alto de la ciencia. Cuando usted explora y describe, está como, ¿se recuerdan la vez pasada? Iba como en graditas, está en la parte básica. En general, ahí es donde usted debe de utilizar lo cualitativo. Y en general, se utiliza cuando el fenómeno se desconoce o es poco conocido. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a ser una investigación cualitativa sobre burnout si hay 10.000 investigaciones sobre eso? O sea, no tiene ningún sentido. Lo cualitativo es cuando no hay datos, no hay información. Por eso es que usted puede observar que casi nadie de las personas que se dedican a hacer investigación hace refritos de investigaciones que ya se saben. No lo hacen. Pero en términos generales, por eso es que se establece de esta manera. Y ahora sí, me voy a ir a los diseños experimentales. Entonces, los diseños experimentales se clasifican en tres: preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en... uy, que se me hizo mi presentación. Aquí está. La diferencia radica en qué tanto va a manipular, qué tanto va a aleatorizar. En función de eso, usted puede empezar a pensar si es algo... ¿Están viendo mi presentación, perdón? Ahorita sí. Sí, maestra. Entonces, no me digan maestro, díganme Walter, por favor, que así me llamo. Entonces, técnicamente, acá, cuando estamos utilizando una estrategia manipulativa, requerimos de al menos de dos requisitos esenciales. El primero es la manipulación de al menos de una variable de tratamiento y el control.
O sea, aparte de la asignación aleatoria. Entonces aquí, eran los tres que veníamos hablando, pero estos dos son como fundamentales. ¿Por qué? Porque puede también tener aleatorización en un diseño no experimental. Entonces, pero esto lo estoy sacando de Ato López y Benavente, que básicamente coinciden con la mayoría de autores. Entonces, acá, por ejemplo, empezaríamos los diseños experimentales con el diseño post-test con grupo control. Y las características son sujetos designados de forma aleatoria, R de random. No existe un grupo, un pretest, es decir, no hay una medición inicial. Se aplica un tratamiento al grupo experimental y se compara. Entonces, técnicamente, este es el diseño. En teoría, y les digo en teoría, aquí debería de existir una medición. Porque ¿cómo sé yo que de aquí para acá cambio? Por ejemplo, en agronomía, esto es muy utilizado, ¿verdad? Y hay diferentes paneles donde se utiliza este tipo de recurso porque es muy útil. Entonces, acá, ellos tienen una medición inicial y una medición final. Pero ¿y si no tengo medición inicial? Ah, bueno, entonces tú lo que tienes es un diseño post-test con grupo control. Pero solo puedes hacer una medición de aquí para acá. Y no sabemos exactamente si tu tratamiento fue lo que hizo el cambio. No lo sabemos. O sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero digamos que se utiliza cuando no hay una línea basal. Es decir, cuando no contamos información de nada. Por ejemplo, en términos, qué sé yo, de migración, no sabemos si, por ejemplo, la gente que se fue ya hablaba inglés o estuvo mucho tiempo allá, o no lo sabemos. O sea, lo tendríamos que saber para ver si la exposición a Estados Unidos incrementó, qué sé yo, el lenguaje, que seguramente sí, pues, pero es solo un ejemplo. Entonces, acá... Don Walter, puedes poner tu presentación en modo amplitud. Vemos partida la presentación. Tipo, no sé cómo se hace eso, pero voy a intentar hacerlo de otra manera. Te digo, espérame. Lo voy a poner acá, de este lado, y técnicamente debería de funcionar ahorita. Mis disculpas, es que tengo dos pantallas y a veces me lío con esto. Técnicamente ahorita ya deberían de estar viendo la pantalla completa. ¿Cierto? Sí. Gracias. Entonces, gracias, Carlita. Ahorita, por ejemplo, tenemos el diseño post-test con grupo control. ¿Cuál es la diferencia? Pues si sujetos designados de forma aleatoria, no existe un pretest, se aplica el tratamiento al grupo experimental, que eso era el inicial. Luego teníamos el diseño pretest post-test, que era sujetos designados de forma aleatoria, y existe un pretest y se aplica tratamiento al grupo experimental. Observen cuál es la diferencia. Este no tenía pelotas al inicio y este sí tiene pelotas. Entonces, estas pelotas que están acá son las mediciones. Tiene dos grupos. El grupo 1, que sería el grupo control, perdón, el experimental sería este, y el grupo control. ¿Por qué? Porque el de que tiene el experimento lleva la X, es decir, el tratamiento. Y entonces, acá usted puede hacer un análisis bien interesante y chilero si, por ejemplo, analiza inicialmente cómo estaban sus dos grupos, que en teoría deberían de ser iguales. En teoría. Luego, debería de haber una transformación de aquí para acá, pero de aquí para acá debería de ser medianamente igual. De aquí para acá no igual. Y de aquí para acá deberíamos de ver una diferencia en función de que no tenemos lo mismo, ¿verdad? No tenemos el mismo. Puede ser un tratamiento de fertilizante, un tratamiento dental, un tratamiento médico, psicológico, educativo, lo que ustedes quieran. O sea, esto funciona en todo, incluso un tratamiento cultural, en términos de, por ejemplo, exponer a alguien a arte, por ejemplo, que sería bien interesante saber cómo se transforma. De eso no hay investigaciones, por cierto. Entonces, aquí técnicamente tendríamos esa lógica, tendríamos 1, 2, 3, 4 análisis estadísticos que podríamos realizar. También podríamos hablar de otro tipo de análisis basado en lo siguiente.
los 4 grupos de Solomon. Y aquí tiene 4 grupos. 2 experimentales y 2 control. Entonces, acá, por ejemplo, se imagina si cada pelota son 5 parcelas, tendría que tener 1, 2, 3, 4. 4 por 5, ¿verdad? Entonces, 20 parcelas para ver si el tratamiento responde de la misma manera. Entonces, técnicamente, usted acá, en teoría, debería de utilizar el mismo tratamiento. Ojo con eso, no está cambiando. Tiene 4 grupos, todos aleatorios. Hay medición en la primera, no hay medición en la tercera y la cuarta. Hay una manipulación en el primero y en el tercero. Y finalmente tenemos todos los controles. Luego vamos a ver todo lo relacionado con cómo se hacen este tipo de situaciones, pero hay reglas y las reglas son precisamente, primero, necesita tiempo y necesita recursos para hacer algo así. Si no cuenta con tiempo y recursos, piénsesela 2 veces, ese tal vez no es el mejor. O sea, aunque usted diga que tal vez el pretest post-test es como que el más sencillito, sí, pero sí para el que le alcanza, tampoco. Recuerde que tiene vida y familia, ¿verdad? Entonces, piense en ellos, no solo piense en usted. Entonces, igual, acá ya directamente tendría como otro tipo de análisis. Después, podría hacer otro, que es el delineamiento cruzado, que básicamente tiene tiempo. Entonces, tiene 2 grupos aleatorizados. Acá, por ejemplo, hace una primera medición. Al primer grupo le da el tratamiento experimental y al grupo control le da el tratamiento control. Vuelve a medir, deja un periodo, y ahí el periodo de tiempo es un pleonasmo horrible, lo siento, un periodo para que se eliminen los efectos del tratamiento que está dando. Luego vuelve a intercambiar el tratamiento, el control va a estar en el grupo experimental y el experimental en el grupo control. Y ahí, por ejemplo, ya tendría una nueva medición. Entonces, ¿cuáles son los que deberían de estar medianamente juntos? Pues las mediciones deberían de estar más o menos de aquí para acá, deberían de ser medianamente iguales, y de aquí para acá deberían de ser medianamente iguales. Acá deberían de ser iguales también, pero de acá para acá ya no deberían de ser iguales. ¿Por qué? Porque ya hay un tratamiento. Pero también podría compararlo de aquí para acá para ver si existe igualdad entre lo que obtiene acá y lo que obtiene acá. Entonces, ahí hay otro tipo de análisis súper chilero, pero que también requiere que usted analice o interprete cómo va a ser la intervención. Y esto sería fundamental también, por ejemplo, en algún momento, en hacerlo con fenómenos que puedan ser controlables. Porque, por ejemplo, si usted tiene 2 intervenciones, debería de considerar que en ambas deberían de funcionar, o por lo menos no hacer daño. Entonces, ojo con eso, que luego hay otras implicaciones a esto. ¿Qué les iba a decir? Sí. Acá, después pasamos a la parte de los diseños experimentales. Entonces, ahí se recuerda que vimos unos. Hay como 20. O sea, de verdad, no tienen idea de la cantidad de cosas que hay sobre esto. Son un montón y varían dependiendo de las ciencias. Entonces, en farmacia hay un montón, en medicina hay un montón. Entonces, no se vayan a quedar solo con estos. Estos son como muy básicos, pero que les pueden también servir a ustedes. Los diseños cuasi experimentales, en este caso, hablan de aquellos que no requieren necesariamente de aleatorización y falta de designación aleatoria y mayor número de aminoácidos para la variedades interna y externa. Entonces, en este caso, cuando hablamos de mayor número de aminoácidos es porque no controlamos bien las cosas. Y entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, queremos un diseño pretest post-test con grupo control no equivalente. Pero es que para hacer comparaciones tienen que ser medianamente similares. Sí, pero es que no encontré, yo quería hacerlo con los de farmacia y solo me dijeron que sí los de agronomía, y además para compararlos tengo los de derecho. Nada que ver. O sea, técnicamente deberían de ser medianamente equivalentes. Por ejemplo, los de agronomía o los de farmacia y los de medicina, por ejemplo, que son medianamente parecidos. No estoy diciendo iguales, equivalentes. Y aquí, por ejemplo, no hay una designación aleatoria y existe un pretest post-test, pero en ambos grupos solo tiene un tratamiento. ¿Es igual al otro? Sí, solo que aquí no hay designación aleatoria. Miren, o sea, si no aleatorizaron, pues es un diseño cuasi experimental. Y si quieren hacer, por ejemplo, algo más pro, podrían hacer un diseño de serie temporal de control con grupo control ininterrumpida. Por ejemplo, los grupos miden
intervienen en uno, miden. Acá, por ejemplo, ustedes tienen la certeza de que no cambió el fenómeno por otra variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, de aquí para acá tendría que ser igual, de aquí para acá tendría que ser igual, de aquí para acá igual, y de aquí para acá igual. El punto es que de aquí para acá ya no debería de ser igual. Y técnicamente se debería de mantener la igualdad de aquí para acá, de aquí para acá. Aquí no tenemos tratamiento. Y precisamente nos diría exactamente qué tanto se adhiere, por ejemplo, un tratamiento o qué tan efectivo podríamos verificar que estamos midiendo. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, voy a medir estrés, y lo miden en enero, en enero nadie les va a salir estresado, menos los estudiantes no. Pero si los miden en mayo, pues ahí todos van a estar estresados. Entonces, ahí es donde tienen que ver, por ejemplo, una medición en enero, una antes de Semana Santa, otra después de Semana Santa, otra antes de los exámenes. Y así, ustedes pueden ir viendo que se tiene que mantener la estabilidad de las mediciones. Entonces, esto ya les da un nivel de control muchísimo más interesante. Ahora bien, si, por ejemplo, lo que quieren es un diseño contrabalanceado, eso es básicamente todos contra todos, ¿verdad? Entonces, usted tiene todos los grupos, 4 grupos, pero primero empiezan con el tratamiento 1, al grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, después los cambian. Y así va viendo, por ejemplo, que existe como intercambio de efectos, pero esto evidentemente también tiene problemas, ¿verdad? Porque puede ser que existan residuos. Entonces, los diseños en general no son estáticos, van cambiando y metodológicamente pueden generar diseños, pero siempre y cuando los conozcan bien. Entonces, estos son como algunos de los diseños que traje para el día de hoy. Ahí antes de que se me vaya la... Gracias. El que está proponiendo Aida, está muy bien para salud. Y aquí hay otras, bueno. ¿Será suficiente un año para desarrollar una investigación experimental? Ajustado, pero sí. Sí se puede. El problema es que cuando, por ejemplo, estamos hablando de que vamos a tener un efecto o un impacto, y ojo con esas palabras, estamos en el reino de lo experimental, porque en lo no experimental no podemos hablar de este tipo de situaciones. Ahora bien, regresando a el otro tipo de diseño. Están viendo ahorita donde dice diseños experimentales, ¿verdad? Sí. Ah. En por ejemplo, ya vimos todos estos elementos y nos faltó hablar precisamente de la validez externa. Y la validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos o poblaciones. En el caso de la psicología, no se puede hacer porque la psicología es rare, o sea, que es básicamente estudiantes occidentales que no están bien representados en función de las emociones, la conducta y la sexualidad. Entonces, mucho de lo que nosotros conocemos en psicología está basado en población occidental joven. No sabemos cómo funciona, por ejemplo, en poblaciones indígenas, mayas, o cómo se presenta, por ejemplo, en garífunas. O sea, muchas veces van a cambiar los resultados y por eso es que la validez externa a veces es cuestionada en muchos de los experimentos de ciencias sociales, no así los de las ciencias de la salud ni los del área tecnológico-científica. ¿Por qué? Porque tienen mayor control. Y, por ejemplo, también hablamos en función de que necesitamos generar algún tipo de efecto que disuelva esos residuos experimentales que podamos tener. Entonces, evidentemente, digo, esto es de ir poco a poco. Antes de correr tenemos que aprender a caminar y antes de aprender a caminar tenemos que gatear, ¿verdad? Entonces, y nos tenemos que caer. Y finalmente, lo último que les quería compartir el día de hoy es que el diseño no experimental no manipula variables, pero sí puede llegar a tener algún tipo de alcance explicativo, pero no es como lo mejor para eso. Y dentro de esto están los diseños transversales y los longitudinales. El diseño no experimental se realiza sin la manipulación
en lo que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural. Es como que pasáramos una encuesta ahorita, sabemos cómo estamos aquí y ahora, pero no sabemos cómo vamos a estar mañana, ni pasado, ni en un mes. O sea, esos resultados son válidos para abrir. Por eso es que dependiendo de ciertos fenómenos se necesitan otro tipo de diseños. ¿Usted decide el diseño? No. Quien decide el diseño es la pregunta de investigación. Y eso es algo fundamental. Si pregunta de manera experimental, va a tener que hacer un experimento. ¿Pasa? Sí. Pasa muchas veces, más de lo que yo quisiera. Y a veces de repente me dicen, mire, yo lo que quiero hacer es esto. Y cuando me lo explican, digo, pero aquí en la pregunta dice otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo que me dijo o lo que está escrito? Ojo con eso, las palabras tienen un poder muy, 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 muy poderoso. Perlocución, que le llama John Austin. Y, por ejemplo, la investigación experimental, el transeccional o transversal es la recolección de datos en un solo momento y el longitudinal, recolección de datos en varios momentos. Por ejemplo, en la gráfica que tienen, ustedes recolectan aquí y ahora y ahí está, que es lo que la mayoría hace. Pero el longitudinal usted puede tener como varios momentos de recolección. No necesariamente manipular una variable, puede medir en varios momentos. Por ejemplo, puede ver en qué momento la gente migra más. Por ejemplo, hace varias mediciones. O en qué momento la gente, qué sé yo, se enamora más. O en qué momento la gente, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, simplemente va haciendo preguntas enfocadas a eso. O cuándo se come más pollo, cuándo se come más pescado, yo qué sé. O sea, usted podría hacer cualquier cosa en función de mediciones. Pero esas mediciones van en función también de respetar esa línea que va hasta abajo, donde está lo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Si está en términos de hacer algo no experimental, usted solo puede llegar hasta lo correlacional. No puede directamente pasar a lo explicativo. ¿Por qué? Porque ese es como el límite. Usted no está explicando, está relacionando, está buscando diferencias, está prediciendo. Entonces, ese tipo de situaciones también dentro de la jerga estadística tiene un sentido para hablarlo de esa manera. No es que sea casual el tipo de jerga que utilizamos. Y finalmente, ya con esto voy terminando. No, ya terminé con esto. Señores y señoras, ¿dudas? Yo sé que es un montón de información, pero tenía que hacerlo así. Linda Evelyn. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Viene a esto por lo que está explicando sobre los diseños experimentales. Es bien complicado para alguien que no ha hecho investigación muy a fondo meterse en estos. Pero solo quería comentar, yo trabajo desde hace mucho tiempo en docencia y vimos un cambio en la educación en nuestro instituto cuando chicas que antes solo optaban a áreas ocupacionales que han sido femeninas por la cultura, ingresar poco a poco a las áreas masculinas. Hablo de carpintería, electricidad, bueno, a lo que quiero llegar es que a mí me gusta mucho investigar un poco sobre la equidad de género, pero yo soy, digámoslo así, no tengo tanta experiencia. Y un dato que a mí me parecía bien curioso cuando yo hablaba con los docentes que imparten estos cursos es la diferencia entre cómo actúan los varones con las chicas en este tipo de áreas. Y decía uno de los instructores que una de las diferencias básicas es, por ejemplo, que las chicas no tienen mucha iniciativa en general, pero hacen las cosas como con más cuidado. Son muy, muy minuciosas a la hora de trabajar, por decirle en carpintería. Y los chicos tienen más iniciativa, pero como que no se fijan mucho en el resultado. Y que para mejores resultados él hace grupos mixtos para que los chicos como presionen a las niñas a que se apuren a trabajar y las chicas presionen a los chicos para que hagan bien las cosas. Entonces, creo que esto puede ilustrar cómo un experimento bien diseñado puede arrojar luz sobre cómo funcionan, pues, muchas cosas, ¿no? No solo en la educación y en la sociedad. Solamente eso quería compartir. Y de hecho tenemos como en los últimos años varios experimentos sociales realizados de forma natural. Por ejemplo, si ustedes observan a sus estudiantes de primer ingreso,
tienen un serio conflicto para socializar, seguir instrucciones y mantener la atención. Entonces, no tenemos que experimentar ni someterlos a un tipo de tratamiento. Ya la pandemia se encargó de eso. Lo que no puedes decir es efectos de la pandemia, porque a menos de que tengas una máquina del tiempo, que por cierto, si la tienes, luego me la prestas, que quiero ir a arreglar un par de cosas de mi vida, pero no puedes regresar en el tiempo. O sea, lo que haces es precisamente decir, bueno, voy a ver el efecto comparándola de alguna medición que ya teníamos. Por ejemplo, los niveles de logro en matemática y lenguaje que hace el Ministerio de Salud. O lo que hace, por ejemplo, alguna organización o algún ministerio, ¿verdad? O sea, donde los datos en teoría deberían de estar bien. Si los datos son malos, pues no nos va a servir mucho. Sí, pero ahí tendríamos otro conflicto. No sé, tal vez el tiempo no me voy a extender. Y yo he comparado cuando hacen pruebas estandarizadas de PISA con lo que enseñamos y realmente las pruebas van por un lado y cómo enseñamos en las aulas va por otro lado. Entonces ahí siento yo que también se pierde mucho, ¿verdad? Esa validez de las pruebas y de los resultados. El problema es que radica en si existe o no conocimiento del currículum nacional base de los docentes. O sea, porque por eso son pruebas estandarizadas. En teoría, todos deberían de saber hacer ciertos procedimientos. De igual forma, con la evaluación de ingreso a la universidad. No vamos a entrar en detalles, pero técnicamente, o sea, los instrumentos se deben calibrar, se deben estandarizar, deben medir lo que dicen que miden. O sea, por eso es que cuando usted mencionaba que alguien que no se ha dedicado a la investigación, yo les sugiero que no entren a lo experimental así de romplón. ¿Por qué? Porque la idea es ir aprendiendo poco a poco, si no, se van a frustrar, pueden hacer algo raro o directamente no les van a financiar, dependiendo de cómo lo planteen. La idea es que poco a poco se llega lejos, o sea, no hay que, no solo porque por amanecer más temprano uno va a hacer todas las cosas bien, ¿verdad? Entonces, igual, esto también creo que es importante decirlo, pero hay elementos que vamos a considerar en unos minutos, María Mercedes. Walter, disculpe, solo me podría ayudar con los experimentos cuasi experimentales, no mucho Los diseños cuasi pues sí, experimentales. los diseños, ajá, cuasi Los diseños experimentales. cuasi experimentales son igual que los diseños experimentales, pero no tienen aleatoriedad y hay un mayor número de amenazas en función del control. Entonces, eso es lo que lo hace cuasi experimental. Por ejemplo, grupos no equivalentes, cuando no hay grupo control, etcétera, ¿verdad? Poco a poco se puede hacer. En general, las farmacéuticas utilizan muchísimo estos diseños porque el desarrollo de fármacos van mucho por esta línea. Por eso es que ustedes pueden observar que en farmacia tienen tan claro los diseños experimentales porque todo el tiempo lo están haciendo. Entonces, y eso es una manera que también, por ejemplo, experimentalmente hablando, podemos decir que es más efectivo esa manera de enseñar haciendo investigación todo el tiempo a recitarse a San Pierre de memoria. O sea, si no lo haces, no funciona. Entonces, ahí es donde precisamente empieza toda esta lógica de hacer investigación haciendo. Que se van a equivocar, fijo. Todos nos hemos equivocado. Y el que no se equivocó es porque o es perfecto o porque nos está mintiendo directamente. Pero todos los que hicimos investigación en algún momento, todos nos equivocamos. Algunos más gruesos que otros, pero todos metemos la pata. Entonces, señores y señoras, siendo las 15:33, ya no me da ni la garganta ni el cuerpo. Lo vamos a dejar aquí, pero tienen una linda evaluación, basada en lo que usted tomó anotaciones ahorita en el Moodle. Hágala, de verdad. O sea, solo es para saber que usted estaba aquí. No estamos midiendo si realmente bueno, si estamos evaluando si captó o no, pero con las notas seguramente sería más fácil poder hacer la evaluación. Si no tiene acceso a la base de datos, le voy a pedir que por favor se comunique con Carlos Cobar, quien está por ahí, y dice que no está dejando entrar el link de la Digi. Carlitos, no sé si tenemos algo con esto. Hola Walter, mira, solo, perdón, queríamos comentar, hay varios aportes que ha hecho la doctora Ida.
para que todos los que no lo han podido ver, varios links y estudios que amablemente nos ha compartido, ¿verdad? Sobre diseños Suseli, ¿será que me experimentales. haces el favor de darle lectura a los... es que te lo juro. Ah, ok. Bueno, Dame un minutito. son bastantes. Son muchos, pero con gusto ella nos está compartiendo varios links precisamente para estudios experimentales en salud, ¿verdad? Ahí pueden verificar los ¿Ah, sí? estudios. También hay varios, hay un libro ¿Qué le iba a sobre decir yo? Fíjese epidemiología. que Rolando York dice que tiene problema para ingresar al Moodle. De clave o no. Si no, decirle que ponga, que mande un correo de informática, arroba digi. Al correo de informática, arroba digi, que ahí escriba el correo. ¿Dónde estamos? Terminar de atender ahí, voy a dejar la ahí está conectado. Sí que mande un correo de informática, a ver. Mientras nos dan la evaluación, ahí en los comentarios pueden copiar los enlaces que amablemente nos han compartido varias personas sobre estudios de investigación y libros. Así que muchas gracias a todos. Muy interesantes, muy buenos. Una pregunta, ¿podríamos retirarnos ya? Muy buenas tardes. Fíjese que eso depende del doctor Paniagua. Perfecto, gracias. Depende. Y los que tienen problemas para ingresar al Moodle, por favor enviar un correo, ahí se los anoté, a informática@digi.usac.edu.gt y ahí mandan sus nombres, registros de personal y el ingeniero Minor les va a restablecer el acceso al Moodle. Y ahí mismo también se les puede enviar el link de la evaluación, no hay ningún problema. O lo necesitan para ahorita. Sería bueno para ahorita de una vez para... Ah, bueno, ahorita le voy a decir al ingeniero Minor entonces. Bueno, gracias. Vamos a la orden. Y ahí les volvimos a copiar el correo de informática@digi.usac.edu.gt para los que tienen problemas con el Moodle. También nos vuelven a hacer varias preguntas sobre si se puede volver a hacer el examen que no se hicieron hace 8 días. Vamos a hacer la consulta respectiva. Es importante que nos escriban, ¿verdad? Ahí está ese correo que también pueden escribir y para que no se nos olviden sus datos y preguntar sobre si se puede reponer esa prueba del viernes pasado. Precisamente la clase del viernes pasado también la dio el doctor Walter, que era el día 25 de abril. Así que por favor, si usted tiene esa misma duda, pues escríbanos ahí, @informática, y vamos a tener presente ahí para responderles y hacer la consulta respectiva. Buenas tardes, con una consulta. Yo ya estoy dentro de Moodle, pero no es visible el módulo número 3. Ahorita le vamos a averiguar. Gracias. Al parecer Ok. sigue siendo el módulo 2. Yo ya Sí, estoy respondiendo el cuestionario. es el módulo 2, estimada. El módulo 3 todavía no lo empezamos. Por eso no aparece habilitado. Por favor, nos ayudan viendo que está en el módulo 2. ¿Quiénes más ya pudieron hacerlo? Que nos confirmen. Módulo 2. Ahorita el doctor Walter para enviarles el link de evaluación. Y me comentó que el Moodle 3 no es visible todavía.
Ay, perdón, ya volví. Entonces creo que había un montón de dudas por ahí. Solo déjenme hacer Aquí un... vamos resolviendo algunas con el módulo, ¿verdad? Porque estaban entrando al módulo 3. Entonces, reiterando, estamos en el módulo 2 Así y es. los que no tienen acceso al Moodle porque van en este Yo ya momento pude o ingresar manejando igual el celular, al Moodle. ya se puede accesar, ahí está visible la evaluación del día de hoy, el cuestionario, Muchas mejor dicho. gracias. Gracias. Y ahí el correo del ingeniero de informática, que lo volvemos a poner ahorita, para los que tengan problemas del Moodle. No olviden copiar los links que la doctora Ida y otras personas nos estuvieron copiando. Muy interesante. Yo ya habría algunos ahí muy buenos. Gracias, doctora Ida, por sus aportes. Muy valiosos. Disculpe, fíjese que no puedo acceder ¿A qué cosa? al test. ¿Puede mostrarme su pantalla? Disculpe, yo la guío. Está bien. ¿Ya la puede ver, Walter? Sí, ahora vamos a ver, dele donde dice evaluación comprensiva 2. Ahí. Y ahí dele, baje, por favor. ¿Está bien? Ahí dice intento de cuestionario. Ahí le da y ya, digo, empieza. Perfecto. Comenzar intento y ya deja de compartir con él. Está bien. ¿Me puede ayudar a mí Éxitos. también, por favor? Que no puedo. Gracias. Claro. ¿Puede compartir su pantalla? Doctor Hausler, no sé si puede compartir ahí donde está el botón verde que dice share o compartir. Ok, entonces, si me puede mostrar la página del Moodle. Ujú. Váyase a, es que tendría que irse a donde dice, a una pestaña nueva, perdón. Váyase a la parte de arriba, ¿no? Donde está el símbolo más.
Aquí. Donde está ese simbolito más, denle un clic. No sé si observa lo que está alrededor del rojo. Fíjense que dejó de compartir pantalla. Y yo no sé qué apaché ahí porque... ¿Me está escuchando? Sí, tiene que darle al botón Share. Es que Para, mire, la verdad es que yo tengo una dificultad seria por esta cuestión y yo he tenido problemas desde la semana pasada que no había podido entrar, pero me ayudaron mis compañeros de aquí de Tafide a poder entrar. Entonces, ok, lo voy a la guiar. verdad es que ahorita estoy estresado al máximo. No se preocupe. Entonces, se pueden ir a una página de Google normal y Eso ponen sí, eso de sí. dedo. Ahí Ponen así. estoy. Pongan de dedo, usar es D de dedo, E de elefante, D de dedo, E de elefante, V de vaca. Y le dan DE. D-E-D-E-V, de dedo. Ah, de. Walter, buenas tardes, muchas gracias, me voy. Bueno, De María Mercedes, Delta, que ahí estamos. le da un clic y le va a aparecer algo que dice RAD, Red de Apoyo Digital Docente. Correcto, ahí está. Dele un clic ahí donde dice RAD. Ya, Ahora donde dice Campus Virtual. ya. Y ahora busca donde dice Unidades no adscritas. Unidades no escritas. Aquí está, es Está facultades, abajo. escuelas, está arriba. Arriba. Abajo de Campus Virtual dice facultades, escuelas, centros Aquí está, universitarios. ya. Y Ahí ahí va a está. haber Digi. Dije, aquí está. Y al darle en Digi, le debería de aparecer como un usuario que tiene que meter su clave. Ahí. Ese era el problema que yo tenía, porque no encuentro yo eso. Ese era el problema que tenía. Si yo ahorita entro al curso, ahí está Rafael Juez, el profesor. Acceder, entonces pongo autenticación con Google. Pues no sé, acceder, no sé qué clave le puso, pero me imagino que sí. Ah, ese es el problema que tuve entonces. Sí, ahí fue. Por eso no pude yo. Ahí está. No. Aquí está ya. Pero es que no me abre. Es decir, yo estoy leyendo sesión 2 viernes 25 de abril. No, perdón. Está arriba. Viernes 2 de mayo de 15:30 a 16. O a las. Ahora sí. Dele un clic ahí y ahí entra la evaluación. Aquí está. Muy bien. Le agradezco mucho. Suerte, Delmi. Sí, Walter, una consulta. Yo estoy en mi teléfono y me permite ingresar a mi plataforma, o sea, yo no tengo problema, pero no puedo responder la evaluación. ¿Habrá un poquito más de tiempo para poderla hacer? ¿Se extiende el tiempo para alguna fecha, para poderla hacer cuando llegue a casa a mi computadora o cómo? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Sonia, porque ahorita digamos que si la toco, bueno, ahorita no la puedo tocar hasta que la cierre. Entonces, técnicamente, cuando la cierre, la podría habilitar, pero la voy a habilitar para las siguientes semanas, pero tengo que hablar con la ingeniera Sonia, ¿ok? ¿Pero no tendrá algún efecto negativo eso En en mis resultados? teoría tendría 10 puntos menos, pero la idea sería habilitarla en otro momento para que los que no lo hicieran. Sí, pues, sí que tenga el mismo peso valorativo, porque es que no puedo, no sé si es por la señal o no sé qué pasa, pero puedo enviar una imagen. O sea, yo no he tenido problemas. Lo que pasa es que me encuentro en un lugar donde no tengo mucha señal.
Ok, entonces todas esas dudas las vamos a resolver con Sonia porque ella es la que administra el Moodle. Entonces yo no lo puedo tocar. O sea, solo puedo generar, por ejemplo, la, la nota en función, pero no sé cómo se hace que caigan encima de las notas otras notas. Entonces, sí prefiero no tocar nada, no vaya a ser que me lo eche todo. Entonces, pero sí, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Ajá. Quizás con la ingeniera Sonia nosotros quisiéramos plantear la posibilidad que por razones ajenas a nuestra voluntad iniciamos el proceso de formación ahora en esta fecha. Claro. Entonces vamos a plantear si vemos los videos de los módulos anteriores y nos dan chance de habilitarnos la evaluación. Sí, eso es lo que vamos a hacer, porque así directamente ya lo que queremos es que precisamente todos y todas pues tengan acceso a los videos. Creo que ya tienen acceso. Lo que sí no puedo hacer ahorita es habilitar la evaluación. Eso solo lo puede hacer ella. O sea, digamos, Sí, yo la hago. le vamos a escribir a Sonia para que nos considere. Somos dos personas de aquí del IDEIP que empezamos. Perfecto, no se preocupen. De todo se puede solucionar, así que Muchas no se gracias estresen. y Va. muy interesante la charla de hoy. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Cuídate. Ya finalicé, Walter, muchas gracias, estaba difícil. Muchas gracias. Ok, la próxima va a ser más fácil. Ay, sí, por favor, sí me costó bastante. Pero muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Dale. Feliz tarde, muchas gracias.